Y mientras vemos en unos momentos más el oficio que el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez, le envía a... Y con esto le doy la más cordial bienvenida a Pedro Enríquez. ¿A quién se lo envían, Pedro, este oficio? Es al director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de CONADE. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que Así es la CONADE, efectivamente. Pues increíble lo que sucedió, Pedro, y te agradezco mucho que hayas venido aquí porque, insisto, es un evento esperado por todos, sobre todo los atletas, todos estos jóvenes que se prepararon durante mucho tiempo para poder competir. Ahí estamos viendo el oficio, precisamente, donde Ricardo Yáñez pues, le hace saber a esta área del deporte en México de que no van a organizarlo. Y además, lo repito, pues es el evento más esperado en Chihuahua por los deportistas, por las familias de los deportistas, por el tiempo que dedicaron y que invirtieron muchos jóvenes para poder participar en esta justa deportiva, y así de la noche a la mañana dicen no podemos organizarlo, no tenemos dinero, y pues no sé si habrá una próxima, Pedro. Gracias por venir. Muchas gracias Hugo por la invitación. Sí, es una situación lamentable para el deporte, el daño que se ocasiona en el corto, mediano y largo plazo. Es cierto, la Olimpiada Nacional es el evento más grande, todos los estados quisieran tenerla, alrededor de 16,000 atletas. En el caso de Chihuahua se iban a tener 6,000 en los 18 deportes que se iban a celebrar aquí. Eran deportes muy importantes para Chihuahua. Cuando se menciona daño en el corto plazo es cuando un atleta se está preparando, y te doy el ejemplo del boxeo, para una fecha en julio. De repente le dice, no vas a participar, no vas a competir en julio, vas a competir la próxima semana. Si su peso anda muy arriba, tiene que bajarlo de forma inmediata, y eso lo va a hacer a base de deshidratación, a base de comer menos, a base de debilitarse, para ir a un proceso regional que él ya consideraba superado, porque al ser sede en ese deporte ya tenía el pase directo. Cuando el entrenador tiene que hacer esa modificación sobre la marcha y de forma muy rápida, eso afecta a los atletas. Segundo, cuando en Chihuahua se hace el cambio de director a finales del 2014, Chihuahua estaba en el lugar número 10 del medallero de la Olimpiada Nacional. En el 2015 Chihuahua tuvo el peor año de toda su historia, cayó al número 14 del medallero. Nunca se había tenido una actuación tan pobre, tan mediocre. En este año se esperaba una recuperación de Chihuahua al competir en casa. Competir en 18 deportes donde Chihuahua es muy fuerte, como el atletismo, el racquetball, el boxeo, era pensar en que Chihuahua iba a tener muy buenos resultados y se iba a recuperar en el medallero. La promesa del director del Instituto del Deporte, Raúl Saucedo Gaitán, cuando tomó posesión en octubre del 2014, fue: para el 2016 Chihuahua va a ser 6º lugar nacional. Él prometió subir dos lugares cada año. En el 2015 retrocedió 4. Hoy, para cumplir su promesa, tendría que subir 8 lugares. Y subir 8 lugares en la Olimpiada es prácticamente imposible cuando los estados que están ahí pegados con Chihuahua es una diferencia muy pequeña, y son estados que han ido ascendiendo. Entonces, que Chihuahua suba 8 lugares, estamos prácticamente pensando en que no va a suceder, y menos aún con esta situación extraordinaria que se da. Pero ¿por qué no hay dinero para organizar? Es que esa es la gran pregunta. Además de, pues, de todo lo que estamos platicando, del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación de todos los atletas para poder competir, que con esta decisión que se toma, pues es un agravio, discúlpeme la expresión que voy a utilizar en este momento, pero no la puedo decir de otra manera, pues es una mentada del 10 de mayo para todos estos jóvenes, decirles de la noche a la mañana, no, es que no podemos, porque no hay dinero. ¿Había presupuesto, Pedro? Sí había dinero para esta Olimpiada, puesto que ya se había anunciado desde hace meses atrás. ¿Había o no había dinero, Pedro?
Aquí las versiones se contradicen, Hugo. En principio, el director del Instituto del Deporte dice de forma muy irresponsable que la convocatoria de la Olimpiada salió el 1 de marzo. ¿Quién es ese director? Raúl Saucedo Gaitán. Raúl Saucedo. Así es. Y lo cual es totalmente falso. La convocatoria de la Olimpiada salió en noviembre del año pasado. La sede a Chihuahua se le dio desde el 2014, se le ratificó en el 2015. Todo mundo en México sabía que en el 2016 Chihuahua sería sede. Solamente yo creo había una persona que no sabía, es Raúl Saucedo. Que era Raúl Saucedo. Que nunca hizo los trámites para que se incluyera en el presupuesto lo que cuesta una Olimpiada. Porque CONADE te dice, tú pon una parte y yo pongo otra. Ahora, con la declaración que hace el día de ayer Manuel Portilla, uno de los, el titular de Cultura Física de CONADE. ¿Es Manuel Portilla? Manuel Portilla. Sí. Él dice, Chihuahua debía poner 60 millones de pesos y CONADE debía poner entre 70 y 80 millones. Como Chihuahua no pone esos 60 millones, porque nunca se solicitó que se incluyera en el presupuesto, al menos no se incluyó en el presupuesto, aunque se diga que sí. Entonces Chihuahua no tenía dinero para hacer la Olimpiada. Estaba esperando que CONADE diera por adelantado ese dinero para poder hacerla y ver cómo salir del apuro. Entonces cuando CONADE le dice, no te voy a dar el dinero, en principio porque hay un castigo sobre Chihuahua. Esto se da de forma extraoficial, esta información, de que Chihuahua no comprobó el presupuesto para infraestructura del 2015, alrededor de 5 millones de pesos. Cuando no se comprueba ese recurso, CONADE le retiene ese dinero para 4 años. Chihuahua estaría ahorita en un castigo, no se le va a dar dinero. CONADE le dice, no te voy a dar dinero por adelantado, haz tú la inversión y al final yo pongo mi parte. Como Chihuahua no tenía ese dinero, prefirió desistir de organizar la Olimpiada. Es una gran pérdida. Por supuesto que es una gran pérdida. Otro aspecto que desmiente la versión de Raúl Saucedo es, él dice, nosotros no sabíamos que nos iban a dar la sede. Desde enero, ya en Chihuahua se habían repartido las subsedes. Ya se sabía qué deportes se iban a tener en Ciudad Juárez y qué deportes en Chihuahua. Ya nos habían dicho, el béisbol iba a ser en Juárez, el atletismo en Chihuahua, el boxeo en Chihuahua, ya estaba repartido. ¿Cómo se reparte entonces? Ya estaba todo programado y diseñado para que todo saliera bien. Así es. En Chihuahua... Nada más a Saucedo no sabía absolutamente nada, Raúl Saucedo. Lo que pasa es de que los deportistas ya sabían dónde iban a competir en la Olimpiada Nacional, los directivos de cada asociación ya lo sabían y ya se habían repartido los deportes. Y él dice que hasta el 1 de marzo él no sabía que iba a ser sede. Entonces, si no sabe qué es sede, ¿por qué reparte entonces los deportes? Sí, claro. Es ilógico. Sí, claro. Si no tiene conocimiento, pues tampoco no debería de haber hecho una actividad como esta que tú nos estás comentando, pero tan sabía que ya estaba haciendo algo él para organizar el evento. Así es. Sí. En ese caso, ahí hay unas contradicciones. El gobernador declara en Delicias que para organizar la Olimpiada se debían recortar áreas prioritarias, lo que por ende da a entender de que el deporte y la Olimpiada no era prioridad. Caray, y por tanto, qué pena escuchar esto que estás diciendo de boca del gobernador, porque si el deporte en Chihuahua no es prioridad para César Duarte, pues entonces dígame, señor gobernador, ¿cómo es que se atreve usted entonces a decir en repetidas ocasiones, en diferentes municipios, en cada oportunidad que a usted se le presenta en un micrófono o en una cámara de televisión, decir que se están rescatando los espacios públicos para que ya no haya delincuencia, para que ya nuestra ciudad o nuestro estado esté más seguro, cuando nosotros podemos entender, los chihuahuenses de bien, por supuesto, podemos entender que el deporte es precisamente una de las áreas o de las actividades más importantes para rescatar
a los jóvenes de la delincuencia, de las drogas, de los ninis, que hay muchos y que se pueden dedicar a hacer deporte mientras encuentran un trabajo, en los parques, que usted tiene la obligación como primera autoridad en el estado de Chihuahua de crear espacios deportivos. Entonces, si el deporte en Chihuahua no es prioritario para usted, pues ahora podemos entender también por qué hay algunos estadios que no se utilizan para los fines que fueron construidos, por qué algunas áreas deportivas que están al norte y al sur de la ciudad, algunas de ellas hasta incluso permanecen cerradas para que no se vayan a gastar, porque así nos hemos enterado también de esto. Pues qué pena, ¿no?, que esto esté sucediendo así, porque entre lo que dice el gobernador y lo que estamos presenciando ya en los hechos, pues hay un abismo de diferencia e incongruencia entre los planes del gobernador para rescatar a los jóvenes de la delincuencia, y no hay presupuesto, no es prioritario para este gobierno el deporte en Chihuahua. Y aquí lo estamos viendo, Pedro, se cancela la Olimpiada en Chihuahua por falta de recursos económicos. En este caso, creo yo, el centro de todo es la incompetencia de quien debe hacer los trámites. Quien debe conseguir esos recursos, no precisamente del gobierno, porque también ahí entra la iniciativa privada. Él debió haber trabajado del año pasado intensamente para conseguir esos patrocinios. Decir, gobierno va a poner 20 millones, pero los otros 40 lo va a poner iniciativa privada. Nunca se hizo ese trámite. Él no puede decir que no estaba enterado. Él está diciendo que la convocatoria salió el 2 de marzo. Efectivamente, ahorita se entra a la página de CONADE y la última versión de la convocatoria es del 2 de marzo. Pero eso no significa que sea la única que se haya subido. Se ha estado subiendo diferentes versiones. Cuando se hace una modificación, se sube la nueva versión. Entonces, que no mienta. La Olimpiada no se hace por incompetencia de quien dirige el deporte en Chihuahua. No hay de otra. No, pues qué lástima, de veras, escuchar esto. Pedro, tú que conoces muy bien a fondo el deporte en Chihuahua, quiénes lo administran, quiénes están al frente de las instituciones que organizan, entre comillas. Y una pregunta, ahorita que acabas de tocar el tema, Pedro, ¿están las personas adecuadas al frente del Instituto Chihuahuense del Deporte? ¿Están las personas adecuadas para organizar este tipo de eventos nacionales importantísimos? ¿Están las personas adecuadas que deben de manejar el dinero del deporte en Chihuahua, Pedro? La estructura del Instituto Chihuahuense del Deporte solo cambia en algunos aspectos, y en este caso el director y su gente más cercana. Ahí hay gente muy competente como Ruth Grajeda, sí, que pues olímpica y sabemos toda la historia. Sin embargo, ella es su directora, ella no toma las decisiones importantes del instituto. Hay gente que está encargada de la cuestión del presupuesto, de la cuestión del manejo del dinero. Sí. Un área está a cargo de Iván Sánchez, que es un profesionista y un deportista. Desgraciadamente, cuando la dirección de la dependencia no está bien, lo demás no funciona. Raúl Saucedo llegó ahí quizá porque no tenía trabajo, quizá porque tiene un buen padrino en Christopher Barús, y lo ubican ahí, y de repente él ya es un directivo y presume de ser deportista. En mi forma de ver las cosas, para ser director del Instituto del Deporte, no precisamente se tiene que ser deportista. Hay que querer hacer que el deporte crezca, claro, tener un plan, saber, tener una visión. Cuando se habla de que se suspende la Olimpiada, de que no se va a hacer la Olimpiada aquí, se desata todo un análisis sobre la visión que tiene quien dirige el deporte en Chihuahua. El evento más importante en una gestión del director del Instituto del Deporte es la Olimpiada Nacional. De ahí parte el presupuesto del siguiente año. Si a mí me va mal este año, el próximo año me reduce el presupuesto CONADE. A mí me conviene salir bien hoy, para que el próximo año CONADE me aumente el presupuesto. Chihuahua ya no está entre los 10 grandes, entonces este año Chihuahua debe haber recibido mucho menos de presupuesto que lo que recibió el año pasado.
Entonces, el daño que se le está ocasionando al deporte es muy grande. Desgraciadamente aquí son decisiones políticas y aquí no cuenta el resultado, sino qué tan fuerte está el padrino. Pues yo lo siento y lamento mucho lo que le está pasando al deporte en Chihuahua y a los deportistas, a todos esos jóvenes que se preparan a conciencia, que incluso hacen un sacrificio enorme para poder estar en una olimpiada, en una justa competitiva como esta, de alto rendimiento, y que por una decisión, como tú lo dices, Pedro, política, pues todo se va a la basura. Si me permites, Pedro, voy a leer algunos mensajes que nos hace llegar nuestro público acerca del tema. Y este nos dice lo siguiente: no hay dinero, pero para que cante Juan Gabriel, sí hay. Esas sí son fregaderas, ¿no crees, señor Valles? No, pues mira, Juan Gabriel ni lo toque porque eso sí es prioridad en este gobierno. Otro mensaje que dice, pues es que ya le vale 10 de mayo para irse con todo el dineral que se ha robado todos los chihuahuenses. Dice otra palabra, pero esa no la puedo comentar. Otro mensaje que dice, buenas tardes, señor Valles, mi esposo y yo siempre vemos su noticiero. Nos parece de excelente calidad su programación y le pido por favor investiguen en Farmacia Chizal. Dan solo vales para Farmacia San Martín en calle Sor Juan Inés de la Cruz y calle 29 con pésimo servicio. Bueno, pues lo vamos a indagar, es un dato interesante, lo vamos a indagar. Otros mensajes que me llegan al WhatsApp dicen lo siguiente: los eventos de César Duarte son a puerta cerrada, dígase firma de convenios, reconocimientos a su gobierno, con invitados a modo para echarse flores mutuamente, que realice un acto público junto con sus monigotes invitados como Virgilio Andrade y Jesús Esparza Flores para debatir las auditorías practicadas al gobierno del estado. Y otro mensaje, buenos días, ¿cuál es la excusa del gobernador? ¿O esperamos más circo y maroma como los eventos de Juan Gabriel en Ciudad Juárez y no tener dinero para fortalecer cuestiones deportivas? El cambio está cerca, este 5 de junio. Vota por un cambio o no te quejes del mismo mal gobierno. Otro mensaje que dice, yo vivo por la Infonavit Nacional, desde ayer nos tienen sin agua. Pues mira, esa es otra de las promesas de César Duarte. Tampoco el agua es prioridad para César Duarte. Ella ve que nos dijo, si no tenemos 20 horas de agua, de suministro de agua potable, cuando menos vamos a tener 12. Y la verdad, hasta el día de hoy, yo creo que hay algunas colonias que ni siquiera tienen 30 minutos de agua en Chihuahua. Entonces, para cerrar, Pedro, y agradecerte mucho que hayas aceptado venir a platicar aquí con nosotros, ¿qué significa entonces esto para los chihuahuenses, para los deportistas chihuahuenses? La cancelación del evento más importante, deportivamente hablando, en Chihuahua. Es una bofetada. A un atleta que tiene sus ilusiones puestas Claro. en destacar, de repente que su gobierno le diga que no es importante, Que no es prioritario. que no es prioritario, que le digan, te pongo como director del instituto a una persona que no sabe, que no tiene idea de cómo se maneja el deporte, cuál es el centro, cuál es el corazón del deporte, en este caso la Olimpiada, que va a cumplir 2 años ahí y todavía no se entera. Su actividad principal es subir fotos al Facebook, entrenando todo sudoroso para presumir que es deportista. Sin embargo, no le da una buena noticia al deporte de Chihuahua. Pareciera que estamos en contra de una persona. En realidad no hemos sido atendidos como prensa. Voy a cumplir 18 meses que solicité una entrevista para hablar sobre el tema. 1 año y medio. Así es, y no recibo todavía respuesta. Creo que él no recibe llamadas. Ha estado buscándolo la corresponsal de Proceso, lo han llamado de Ciudad Juárez, lo han llamado de Delicias, de estaciones de radio, para preguntarle sobre este tema y sobre el anterior, que fue el béisbol. Sí. Ajá. Y no contesta. Pero sí contesta cuando le van a adular, cuando son reporteros que van a hablar bien de él. Entonces, ese tipo de directivos necesita el deporte. Yo creo que no. Es una bofetada para el deportista, es una bofetada para la ciudadanía tener este tipo de directivos y este tipo de funcionarios en Chihuahua. Bueno, pues no quisiera decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, pero el deporte en Chihuahua está de luto. Ha muerto
el evento más importante, deportivamente hablando, la Olimpiada en nuestra capital, en el estado de Chihuahua, en varios municipios. Ha muerto debido a ¿qué? A lo que dice aquí, mire, en el comunicado que envió la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Dice: me es necesario comunicar que dicho evento no podrá ser llevado a cabo, esto por situaciones supervinientes ajenas, como resultado en los cambios en la aplicación de políticas públicas y la reciente implementación de programas de austeridad. ¿Por qué no suspenden mejor en estos programas de austeridad que está implementando el gobierno del estado? Por ejemplo, todos los viajes turísticos que hace el gobernador a otros estados de la República para acompañar a otros políticos en eventos que la verdad ni siquiera valen la pena. Por ejemplo, cuando va la CONAGO, por ejemplo, cuando el gobernador va a otros países incluso a supuestamente recibir reconocimientos por los supuestos mejoramientos que ha hecho a las políticas en materia de sistemas penitenciarios, que pues por lo que vemos y por la información que hemos recibido y recogido también aquí en las investigaciones de Canal 28, pues son reconocimientos patito, porque en la realidad los penales del estado de Chihuahua todavía sufren muchísimas cosas que obviamente este gobierno trata de ocultar. Por ejemplo, las fiestas que hace el gobernador con César Duarte, los patrocinios, con Juan Gabriel, los patrocinios a los que trae a los gritos de independencia, a las fiestas privadas del gobernador, todas esas cosas que son superfluas, que no tienen ninguna razón de ser, ahí se gasta muchísimo dinero. ¿Por qué mejor los programas de austeridad del gobierno del estado no llegan a esas áreas que, lejos de beneficiar a los chihuahuenses, pues lo endeudan todavía más? Pedro, quiero agradecerte que hayas venido a aclararnos la situación del deporte en Chihuahua y que, por cierto, ya para irnos, Pedro, también se suspendió la universidad. Así es, un asunto también lamentable, el hecho de que el CONDE, que es el Consejo del Deporte Estudiantil, no se haya puesto de acuerdo con la CONADE para firmar un convenio y poder financiar los gastos de alimentación, hospedaje, transporte de las universidades regionales. Es lamentable porque también deja fuera a los atletas. Sí. Este fin de semana iba a iniciar aquí en en Ciudad Juárez, la universidad regional. No se va a poder hacer hasta nuevo aviso. Desgraciadamente, de nuevo, directivos que no están a la altura, que no logran acuerdos y que no están a tiempo con sus obligaciones. Correcto. Pero mira, otro mensaje: si fueran buenos candidatos, darían lo que les tocó para la propaganda en algo útil como las Olimpiadas. Otro dice este mensaje: buenas tardes, para hacer mi comentario. Tristemente, la mayoría de nuestros gobernantes nomás piensan en hacerse multimillonarios, que al cabo, así dice el mensaje, que al cabo no hay leyes que los castiguen. Otro: ¿cuánto dinero se le fue a Chihuahua por hoteles, restaurantes, etcétera, a causa de las Olimpiadas? Pues sí, mira, tienen razón. La derrama económica. La derrama económica que este evento debiera haber dejado. Si la CONADE la maneja un fiscal, ¿qué podemos esperar? Refiriéndose al Alfredo Castillo, que también ha dejado un papel pésimo en el manejo del deporte en México. ¿Qué opinión tienes tú de Alfredo Castillo, Pedro? Alfredo Castillo, desde que llegó, ha tenido un papel muy confrontador con las federaciones. Ha sido, desde mi punto de vista, negativo porque él llega queriendo cambiar de la noche a la mañana aspectos que ya tenían muchos años ahí, quizá magnificando cuestiones de comprobación de gastos, y esto lo ha utilizado para castigar algunas federaciones y confrontarse con el Comité Olímpico Mexicano. ¿Sabe algo de deporte? ¿Es deportista o fue deportista alguna vez? No tengo ese dato, no. Son puestos políticos. Ni a las canicas jugaron. Desgraciadamente. Antes sí ha habido, hubo personas muy ligadas al deporte que dirigieron la CONADE, como Raúl González, personas muy competentes. Desgraciadamente, pues no es el caso. Hasta donde yo sé, es el primer directivo de CONADE, primer titular de CONADE,
que no es deportista directo, que se le puede decir que al menos tuvo un contacto con el deporte. Pues ojalá y que busque al deporte en la piecera de la cama, ¿no? Porque hasta este momento... Debajo del colchón. Sí, que lo busque y que ya lo encuentre, porque es necesario que se organice bien el deporte en Chihuahua y en el país, porque estamos en pañales. Mira lo que nos dicen desde Camargo. En Camargo estamos en pañales en cuanto al deporte en general. En Camargo las carreras ciclistas y las inscripciones son para el municipio. Otro mensaje, buenas tardes. Sin duda alguna, como Duarte ya está de salida, está recortando todos los rubros. Con más razón para el deporte, para llevarse una tajada. Piensa mal y acertarás. Y considerar que las ceremonias de inaugurar puentecitos salen más caros con toda la faramaya que organizan comiendo y bebiendo. Buenas tardes, señor Valles. Es una tristeza que bueno, este es otro mensaje, no tiene nada que ver con el tema. Y dice, la cancelación de la Olimpiada se debe a que Duarte no se va a robar nada, no es negocio para él. Qué vergüenza que pase esto. Pues mire, yo no sé si sea vergüenza para él, pero que lo dudo, ¿eh? Lo que sí no tiene el gobernador ya es interés en muchas cosas de arreglar y de hacer que las cosas funcionen bien en Chihuahua. Bueno, yo creo que desde que inició su administración las cosas no funcionan bien en Chihuahua. Pedro, muchísimas gracias. No, muchas gracias por haber venido. Por la invitación, Hugo, y pues estamos a la orden. Y gracias, a ver si nos visitas más seguido para tocar de estos temas que son tan importantes, sobre todo para los jóvenes y para la sociedad en general. Así es, muchas gracias. Gracias, Pedro.